El misterio de la fuga de Alcatraz. Para el FBI, una de las pruebas más concluyentes de que los hermanos John y Clarence Anglin lograron escapar con vida y no perecieron en las frígidas aguas que rodean a la prisión de Alcatraz fue el hecho de que la madre de estos recibió cada año, hasta su muerte, un ramo de flores sin tarjeta por su cumpleaños. La otra es aquella que especula con que los hermanos asistieron al funeral de la madre en 1973 disfrazados de mujeres pese a la fuerte presencia de agentes del FBI que los esperaba. La noche del 11 de junio de 1962, 4 presos tenían programada su fuga de La Roca, como era conocida desde su apertura en 1933, la inexpugnable prisión federal situada sobre un peñasco frente a la bahía de San Francisco, norte de California, y que echó el cierre en 1963. Alcatraz estaba considerada como una prisión de alta seguridad debido a su situación geográfica y fue el hogar forzado de aquellos que eran considerados individuos irrecuperables para la sociedad y gángsters famosos, como Al Capone. Tras meses de planificación y excavar túneles con cucharas que les permitieran llegar al punto débil del penal, uno de los ventiladores que estaban en el tejado, solo 3 de esos 4 hombres lograron darse a la fuga, los hermanos Anglin y Frank Morris, quien se cree que fue el cerebro del virtuoso plan. Todos ellos convictos confesos por robar bancos. El cuarto recluso, Allen West, permaneció en su celda sin que se hayan conocido nunca bien los motivos, el pánico o problemas logísticos que le impidieron llegar hasta el tejado de la cárcel. La información que en los años siguientes proporcionó West al FBI fue básica para conocer el plan de los fugados. A lo largo de la historia de la prisión se produjeron 14 intentos de fuga que involucraron a 36 personas, solo las 3 mencionadas antes siguen en paradero desconocido. 23 reos fueron detenidos de nuevo, 6 murieron por disparo de bala durante la fuga y 4 ahogados. Cuando la mañana del 12 de junio de 1962 se efectuó el rutinario recuento de presos, sobre las camas de los 3 hombres reposaban sendas cabezas fabricadas con papel y pelo de la peluquería que daban la impresión de que los reos fugados seguían durmiendo. De estar vivos, John Anglin tendría hoy 82 años, su hermano Clarence 81, y Frank Morris 85. Tenemos que trabajar bajo el supuesto de que lograron escapar, ha asegurado esta semana Michael Daigh, Marshal de Estados Unidos, a la agencia Associated Press con motivo del 50 aniversario de la fuga. El servicio de Marshals tomó el control de la investigación, que sigue abierta después de que se la cediese el FBI en 1978. Si los fugados no son detenidos, se entregan o se prueba que están muertos, la investigación sigue activa hasta que cumplan 99 años, cuando expiren las órdenes de búsqueda y captura, dice Daigh. Los historiadores y parte de las autoridades de entonces supusieron que los hombres perecieron en las frías aguas de la bahía, a pesar de que habían fabricado una especie de balsa con más de 50 gabardinas de la prisión de la época de la Segunda Guerra Mundial. Pero ningún cuerpo fue encontrado. Además, las estadísticas dicen que 2 de cada 3 cuerpos que perecen en la bahía salen a flote, lo que refuerza la tesis de que al menos uno de los presos logró llegar a tierra sano y salvo. La familia de los Anglin cree que John y Clarence consiguieron huir hasta Brasil y han pasado el resto de sus días en Sudamérica. Alcatraz fue polémica desde su apertura. Su vulnerabilidad cuando se la definía como inexpugnable, y el hecho de que la sal del mar corroía sus estructuras metálicas e incluso los propios cimientos, una reconstrucción hubiera sido costosísima, llevó al fiscal general de entonces, Robert Kennedy, a tomar la decisión de cerrar el penal en 1963. El cine se ha encargado de alimentar la leyenda de Alcatraz con películas más o menos fieles a los hechos. Sin duda, Fuga de Alcatraz, dirigida por Don Siegel y con Clint Eastwood en el papel de Morris, es la mejor prueba de las primeras. El último preso en abandonar el penal fue Frank Gatterman. Lo hizo el 21 de marzo de 1963 y declaró su satisfacción por el cierre. Alcatraz nunca hizo ningún bien a nadie. El 11 de junio todo estaba preparado en Alcatraz para un posible arresto. Se cumplían 50 años de la única fuga de presos de La Roca que pudo tener éxito y corría el rumor de que alguno de sus 3 protagonistas, Frank Morris y los hermanos John y Clarence Anglin, podían volver a recorrer el penal del que se escaparon en 1962. Los rumores comienzan en alguna parte y nadie sabe de dónde vienen. Siempre hay leyendas, no creo que vaya a suceder, admitía el comisario Michael Daigh, que pasó el día en la célebre prisión hoy convertida en atracción turística, por si acaso. Los 3 presos, cuya historia llevó al cine Don Siegel con Clint Eastwood en el papel protagonista en La Fuga de Alcatraz,
Tendrían ahora más de 80 si siguieran con vida. Nunca se supo su paradero ni se encontraron sus cuerpos. El interrogante de si lograron atravesar la bahía de San Francisco en la pequeña balsa Hinchebel que confeccionaron con impermeables sigue abierto. De ser así, su fuga sería la única con éxito en los 29 años en que la isla descubierta por el español Juan Manuel de Ayala en 1775 se convirtió en la roca inexpugnable. A las medidas habituales en una cárcel de alta seguridad se unían las frías aguas del Pacífico, supuestamente infestadas de tiburones. Un total de 1.545 presos estuvieron recluidos en la famosa penitenciaria, entre ellos Al Capone, George Kelly o Robert Stroud, conocido como el hombre pájaro de Alcatraz. El doble asesino que estudió durante años el comportamiento de los pájaros en su celda había sido trasladado al Federal Medical Center de Springfield 3 años antes de Morris y los hermanos Anglin se fugaran de la cárcel que albergaba habitualmente a unos 260 presos. Hubo hasta 14 intentos de fuga, pero solo el suyo pudo tener éxito. El alcaide Olin G. Blackwell había advertido días antes a un comité del Congreso del deplorable estado en que se encontraba la penitenciaria señalando que algunos muros se están derrumbando, tal y como recogía ABC el 26 de mayo de 1962. El plan de huida. Frank Lee Morris, Allen Clayton West y Johnny Clarence Anglin habían descubierto a finales de 1961 un punto débil en el penal. El hormigón estaba muy dañado por la humedad, por lo que la rejilla de ventilación de sus celdas podrían extraerse con facilidad. Con cucharas y un pequeño perforador fabricado con elementos de un aspirador robado lograron ampliar el hueco para retirar la rejilla y huir a través del sistema de ventilación. El sonido del acordeón durante la hora destinada a la música amortiguaba los ruidos que hacían al excavar. Durante el día ocultaban los huecos de la pared con pedazos de cartón. La noche del 11 de junio de 1962 Morris y los hermanos Anglin se fugaron. Unos maniquís con cabello tomado de la peluquería de la cárcel les suplantaron en sus camas burlando así los recuentos nocturnos de los vigilantes. Allen West no les acompañó. Se desconocen aún los motivos por los que a última hora decidió quedarse. Jolene Babiak, una niña que residía en Alcatraz cuando tuvo lugar la fuga, relató su experiencia en el libro Breaking the Rock, The Great Escape, junto a entrevistas de testigos, documentos del FBI y el análisis de la escena del crimen. A su juicio, West habría sido el cerebro de la fuga. Lo suyo fue mala suerte. West colaboró en las investigaciones del FBI, que sin embargo no pudo dar con los 3 fugados. Se encontraron restos de la balsa en una isla cercana y algunos efectos personales de los Anglins, dinero y los nombres, direcciones y fotografías de amigos, flotando en la bahía. En julio de 1962 un buque noruego vio un cuerpo flotando a 15 kilómetros del Golden Gate vestido con ropa de cárcel, pero no llegó a recuperarse. En 1979 el FBI daba por cerrado el caso, el mismo año en que Eastwood protagonizaba la película basada en la famosa huida. Los US Marshals pasaron a hacerse cargo de la investigación, que sigue abierta mientras no sean descubiertos o se recuperen sus cuerpos hasta 99 años después de los hechos. El informe oficial sostiene que se ahogaron en la fuga, pero otras hipótesis apuntan a que sortearon las mareas y llegaron a San Francisco. El nadador español David Meca lo logró, y con grilletes en los pies. Dicen que John Anglin habría llamado a un abogado de San Francisco al día siguiente, pero que colgó sin que se volviera a saber de él, y que la madre de los Anglin recibió cada año por su cumpleaños un ramo de flores sin tarjeta. Incluso se piensa que podrían haber asistido a su funeral disfrazados de mujeres. Su familia cree que consiguieron huir a Sudamérica. En 1993 el expreso Thomas Kent afirmó en televisión haber ayudado a planear la huida, pero dijo no haber participado porque no sabía nadar. Un documental de National Geographic recogía una confesión que llevó a las autoridades a buscar una tumba desconocida y una postal supuestamente firmada por uno de los fugados enviada desde Argentina a un guarda de la cárcel. La Roca, hoy reconvertida en Parque Nacional, se cerraba un año después de la mítica fuga. Mantener un preso en Alcatraz costaba aproximadamente el doble que en cualquier otra prisión federal. El 11 de junio de 1962, 3 presos escaparon en una balsa de la isla prisión de Alcatraz, fuertemente custodiada, al norte de San Francisco, después de urdir un complejo y arriesgado plan durante meses. Nunca fueron vistos de nuevo y hoy siguen en paradero desconocido. Ahora, científicos holandeses creen que, en base a sus investigaciones sobre las aguas de la bahía, es posible que
si tomaron la opción correcta, lograran tocar tierra y sobrevivieran a la famosa huida. Frank Lee Morris, un delincuente común, y los hermanos Clarence y John Anglin, condenados a más de 10 años por robar $15.000, cavaron un túnel durante meses desde sus celdas utilizando tan solo unas cucharas y aprovechando que el hormigón que rodeaba el respiradero estaba muy dañado por la humedad. Un acordeón que sonaba durante la clase de música amortiguaba los ruidos de la excavación. La noche del 11 de junio de 1962, dejaron en sus literas unas cabezas falsas fabricadas con jabón, hojas de revistas y pelo que sacaron de la barbería, y se escabulleron por la rejilla de ventilación. Cuando llegaron al exterior, se cree que construyeron una balsa con unas gabardinas y entraron en la bahía de San Francisco. A pesar de la intensa búsqueda, se desconoce si los presos de la gran fuga sobrevivieron en su intento por llegar a la orilla, a unos 2,5 kilómetros de Alcatraz, o se ahogaron sin remedio en las gélidas aguas que rodean la isla. Como nunca más se supo de ellos, se convirtieron en leyenda por haber sido capaces de burlar a La Roca, el orgullo de las prisiones de máxima seguridad, de donde se suponía nadie podía escapar. Científicos holandeses de la Universidad Técnica de Delft y el Instituto de Investigación del TARES han presentado en la reunión de la Unión Geofísica Americana, AGU, que se ha celebrado estos días en California, una investigación que simula los movimientos de estos tres hombres esa misma noche. El estudio, un modelo hidráulico de alto rendimiento para simular el movimiento de las masas de agua en deltas y bahías, concluye que la fuga pudo ser posible y que el mejor momento para salir esa noche con un barco de Alcatraz fue alrededor de las 11:30. El bote habría llegado justo al norte del puente del Golden Gate. El modelo, que tiene en cuenta los datos de las mareas de esa noche, también muestra que restos de madera, en ese escenario, probablemente habrían recalado en la isla del Ángel, exactamente donde el FBI encontró una pala y algunas pertenencias personales. Hasta ahora se suponía que los presos se fueron alrededor de las 10 horas. No sabemos exactamente dónde ni cuándo los prisioneros tomaron el barco, así que decidimos modelar la huida cada media hora desde las 8 a las 4 horas, en total 50 barcos, que parten de distintos posibles lugares para escapar de Alcatraz, para ver dónde terminan. Además, añadimos el factor del remo, porque asumimos que los prisioneros iban a remar si tenían tierra a la vista, explica Fedor Bard, especialista en simulación de deltares. Los investigadores encontraron que si los presos escaparon antes de las 11 horas, no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir. Debido a las fuertes corrientes, acabarían en alta mar y morirían ahogados o por hipotermia. Sin embargo, si se marcharon entre las 11 y la medianoche, tenían una buena oportunidad de llegar a la bahía de Horst, al norte del puente Golden Gate. Toda la madera de ese barco sería impulsada en dirección a la isla del Ángel. Pero eso, por supuesto, no prueba que esto realmente sucedió, dice Rolf Wood, investigador de Delft. El equipo ha producido visualizaciones que muestran el peor escenario para la huida y el mejor, utilizando un moderno software de simulación experimental 3D, que se emplea para conocer los movimientos de las aguas y prevenir inundaciones. En esta ocasión, ha arrojado luz sobre un intrigante hecho histórico. Durante años, la única pista que los federales siguieron de estos escapistas fue un ramo de flores sin tarjeta que la madre de los Anglin recibía cada cumpleaños. Ella murió en 1973 y a partir de ahí, nada. Incluso se dice que los dos hermanos acudieron al funeral disfrazados de mujeres, pero eso ya forma parte de la leyenda. Por cierto que, de seguir con vida, los caballeros tendrían ahora entre los 83 y los 87 años. Quizás todavía disfruten de su libertad en algún lugar. Los tres prisioneros famosos que se escaparon de la prisión de Alcatraz, en la isla que lleva el mismo nombre, en Estados Unidos, pudieron haber llegado a la costa con vida, a pesar de que las probabilidades estaban en contra, según reveló un nuevo estudio. El trío se fugó en 1962 cruzando las aguas en una balsa y nunca más fue encontrado. Ahora, un nuevo modelo por computadora indica que, si se marcharon a la medianoche, es posible que sobrevivieran y llegaran a tocar tierra. Pero, si partieron antes o después, lo más probable es que perecieran en las frías aguas de la bahía de San Francisco. La investigación fue llevada a cabo por científicos de la Universidad Delft y el Instituto de Investigación del TARES, ambos en Holanda. El escape, inmortalizado por Clint Eastwood en la película La fuga de Alcatraz, es uno de los más complejos y audaces que se haya intentado nunca. Clarence Anglin,
Ian Anglin y Frank Morris, tres asaltantes de banco, pasaron meses cavando un túnel desde sus celdas de cemento con ayuda de unas cucharas afiladas. La noche del 11 de junio de 1962 dejaron en sus camas cabezas de muñecos hechas con pelo, papel higiénico y jabón y huyeron en 4 patas de la que era considerada una de las prisiones más seguras del país. Se cree que al llegar a la orilla construyeron una balsa inflable con impermeables e ingresaron a la bahía de San Francisco entre las 8 y las 2, según documentos del FBI. A pesar de los intensos esfuerzos de búsqueda, los hombres nunca fueron hallados. Si sobrevivieron y llegaron a la costa o si perecieron al intentar cruzar las aguas continúa siendo un misterio. Y revelar este misterio es precisamente lo que se propuso este equipo de investigadores holandeses. Mi colega, Olivier House, estuvo trabajando en un modelo hidráulico llamado 3D en colaboración con varias empresas, agencias y universidades holandesas, le explicó a la BBC Rolf Hu, científico del proyecto. Es un modelo hidráulico de avanzada tecnología para simular el movimiento de cuerpos de agua en deltas y bahías. Con este modelo, explica House, él estuvo simulando el movimiento de las aguas en la zona de la bahía de San Francisco, y pensé que podíamos tratar de reevaluar lo que ocurrió en 1962. El equipo utilizó información sobre el flujo de las mareas de la noche de la fuga para modelar el movimiento de las aguas. Como no sabíamos la hora exacta en la que partieron con los botes o el punto exacto de partida, decidimos lanzar 50 botes virtuales cada 30 minutos entre las 8 y las 4 desde distintos sitios de escape posibles en Alcatraz, para ver a dónde llegaban, le dijo a la BBC Fedor Bar, especialista en simulación de deltares. A esto le añadieron el efecto de los remos, asumiendo que los reclusos remaron para impulsarse hacia la costa. Así, descubrieron que si el escape ocurrió antes de la medianoche, lo más probable es que murieran en el intento. En el peor de los casos, en el que remar no hubiese servido de nada, la marea los habría empujado hacia el océano y se habrían muerto de hipotermia, dice U. Pero si entraron en el agua más tarde, después de la 1, la corriente habría cambiado de dirección, llevándolos a otra parte. Las rutas podrían haber sido varias y todas suponen mucho tiempo en el agua, con lo cual también habrían muerto de hipotermia o habrían sido descubiertos por la policía porque ya estaría amaneciendo. Sin embargo, los investigadores descubrieron una pequeña ventana de oportunidad en la que la supervivencia habría sido posible. Si el trío partió a la medianoche y remó hasta el norte, las fuertes corrientes habrían funcionado en su favor. Si tocaron el agua exactamente a la medianoche, la corriente los había empujado hacia el puente del Golden Gate, le explica Ut a la BBC. Una vez cerca del puente, la corriente habría cambiado de dirección. Se habría producido un momento de calma en las aguas, y esto les habría permitido llegar a tocar tierra, al norte del puente. El modelo también predijo que cualquier resto de la balsa tendría que haber flotado hacia la isla Ángel, que es donde el FBI encontró un remo y algunos efectos personales. Los investigadores dicen que el modelo no pudo demostrar exactamente qué pasó, pero contribuye a esclarecer los escenarios posibles. El 1 de septiembre de 2014, 52 años después de fugarse de Alcatraz, uno de los delincuentes más buscados de la historia celebró su 88 cumpleaños escondido en algún lugar recóndito y con miedo a ser localizado por quienes se encargan de dar caza a los fugitivos, eso si en realidad no ha muerto ya. Esta es la sorprendente historia de Frank Lee Morris. El 1 de septiembre de 2014, uno de los delincuentes más buscados de la historia celebró su 88 cumpleaños escondido en algún lugar recóndito y con miedo a ser localizado por quienes se encargan de dar caza a los fugitivos. Esta hipótesis de trabajo parte de dos supuestos: que el prófugo sobrevivió a la huida y que aún no ha muerto aquejado de ninguna enfermedad. Si nos atenemos a la versión más aceptada, es poco probable que esta celebración se haya llevado a cabo, porque Frank Lee Morris, el prisionero AZ 1441 de Alcatraz, debería estar muerto. Sin embargo, este hecho jamás ha podido ser demostrado en firme por la sencilla razón de que falta su cadáver, al igual que faltan los cuerpos de sus dos compinches, los hermanos Ian y Clarence Anglin, que en mayo de 2015 cumplirían 85 y 84 años respectivamente. Cuesta imaginarse a esta tríada de delincuentes rememorando su vieja hazaña acompañados del sonido de un taca-taca en una granja de Tennessee o haciendo tai chi en una playa de Salou, pero lo cierto es que las dudas sobre su destino no han sido del todo despejadas y el cuerpo de alguaciles de los Estados Unidos aún continúa con la búsqueda. Ha pasado ya más de medio siglo desde que los fugitivos más famosos de la historia lograran escapar de una de las prisiones de más alta seguridad construidas por el ser humano.
La versión más asentada dice que los 3 presos murieron ahogados a las pocas horas de lograr su huida, pero la falta de pruebas sigue despertando dudas sobre su éxito o fracaso. El 12 de junio de 1962 los 3 prisioneros lograron burlar todas las medidas de seguridad del penal de Alcatraz. El guardia que realizaba el primer turno de comprobaciones de aquella mañana se quedó de piedra cuando la cabeza de uno de los reos, que parecía dormitar bajo las sábanas de su catre, rodó redonda y pesada tras un pequeño toque de porra. No se trataba, por supuesto, de la cabeza del preso, sino de un burdo muñeco o dummy fabricado a base de materiales pacientemente hurtados a escondidas en diferentes zonas del penal. De la misma forma, por medio de cucharas y otros materiales convenientemente ocultados a los guardias de la prisión, los 3 reos, junto a un cuarto compinche que finalmente no pudo huir, habían urdido un cinematográfico plan de fuga que incluía agujeros en la celda y rejillas de postín. Quienes visitan las instalaciones del ahora Museo de Alcatraz, en la bahía de San Francisco, pueden hacerse una buena idea de la forma en que aquellos peligrosos presos lograron superar los muros de la roca. Tras alcanzar la azotea de la prisión a través de las tuberías de ventilación, los fugitivos lograron acercarse a la orilla del mar, donde inflaron una barca casera y se pusieron unos chalecos salvavidas construidos a partir de unos 50 impermeables hurtados a lo largo de un año. Según se supo por los interrogatorios Alan West, el cuarto miembro del grupo que no logró huir, el plan consistía en alcanzar la isla del Ángel y desde allí acceder al continente, donde robarían un coche para alejarse de la zona. La misma mañana de la desaparición, tanto el FBI como el ejército y los guardacostas peinaron la zona, pero no se halló ningún indicio que diera pistas sobre la suerte de los huidos. Desde entonces, ninguna línea de investigación ha dado resultados. Lo único que se sabe con seguridad es que realmente no se sabe nada. El 31 de diciembre de 1979 el FBI cerró oficialmente el caso y delegó su búsqueda a los US Marshals, el cuerpo de alguaciles de los Estados Unidos. Tras más de medio siglo de dudas, los Marshals continúan con su concienzuda búsqueda de los famosos prófugos de Alcatraz. El consabido cartel de Se Busca incluye 2 fotografías para cada uno de los prófugos, la última imagen policial de los prisioneros en vida y una reconstrucción del aspecto que tendrían en la actualidad hecha por los especialistas del FBI. En 2012, cuando se cumplieron 50 años de la fuga, David Harlow, director adjunto de la División de Operaciones de los US Marshals, recalcó que el caso no está cerrado y que su departamento continuará con la búsqueda, sin importar a dónde nos lleven las pistas o cuántas horas se inviertan en resolver este histórico caso. Los Marshals no cierran un caso hasta que se resuelve o hasta que la edad del fugitivo llega a los 100 años. Por eso, el caso seguirá abierto al menos hasta 2031, año en el que Clarence Anglin, el más joven de los 3, llegaría a centenario. Mientras tanto, la búsqueda continúa. Atentos pues a los venerables ancianos del taca-taca o al grupo de jubilados de acento inglés que tan grácilmente hacen el movimiento de la grulla en Salou. Pueden no ser lo que aparentan.